Un amor perfecto se hizo pedazos por una mentira cruel. Él la acusó de la peor traición y la abandonó en la oscuridad sin escuchar su corazón. La echó a la calle, creyendo que su orgullo era más fuerte que su amor. Años después, la verdad salió a la luz como un trueno devastador, pero ya era demasiado tarde para evitar el dolor. Ahora, el hombre que la destruyó hará lo imposible por recuperar a la mujer que renació de las cenizas de su error. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El aroma a ajo y albahaca fresca inundaba la cocina, una melodía cálida que envolvía a Julián mientras se movía con la precisión de un cirujano y la pasión de un artista frente a los fogones. La salsa de tomate borboteaba suavemente en una cacerola, y él sonreía para sí mismo, imaginando la cara de Sofía cuando probara la cena. Era su plato favorito, la receta de la abuela que él había perfeccionado con el tiempo, y esa noche, sin ninguna razón en particular, sentía la necesidad de celebrar la vida que habían construido juntos. Llevaban 5 años casados y cada día se sentía como el primero, una chispa constante que se negaba a extinguirse. De repente, sintió 2 brazos delgados rodeando su cintura desde atrás, y una suave mejilla se apoyó en su espalda. El perfume de Sofía, una mezcla de vainilla y cítricos, lo embriagó al instante, haciendo que todo lo demás desapareciera. «Hueles a paraíso, mi chef personal», susurró ella, su voz un murmullo ronco y sensual cerca de su oído. Julián dejó la cuchara de madera y se giró entre sus brazos, capturando su rostro entre sus manos. Sus ojos, 2 pozos de color miel, lo miraban con una adoración que todavía le hacía temblar las rodillas. «¿Y tú?», respondió él, bajando la voz, «hueles a la tentación que va a hacer que esta cena se queme y tengamos que pedir pizza». Ella soltó una carcajada, un sonido cristalino que era su música favorita. «Me parece un plan excelente, siempre y cuando el postre seas tú», replicó ella, mordiéndose el labio inferior de una forma que sabía que lo volvía loco. Julián gruñó, una mezcla de deseo y diversión, y acortó la distancia entre ellos, sellando sus labios en un beso que empezó tierno y rápidamente se tornó hambriento, desesperado. Como si necesitaran recordarse el uno al otro que eran reales. Sus manos se deslizaron desde el rostro de ella hasta su cintura, apretándola contra él, sintiendo cada curva de su cuerpo. Sofía jadeó en su boca y enredó los dedos en su cabello, tirando suavemente, un gesto que intensificaba la conexión. «Te amo», murmuró él contra sus labios, entre besos. «Te amo tanto que a veces duele, Sofía». Ella se apartó apenas unos milímetros, lo suficiente para mirarlo a los ojos, su propia mirada empañada por la emoción. «Nunca me cansaré de escucharlo, Julián. Y yo te amo a ti, más de lo que las palabras pueden expresar. Eres mi hogar, mi refugio, mi todo». Se quedaron así, abrazados en medio de la cocina, con el sonido de la salsa burbujeando como telón de fondo, un universo perfecto de 2 habitantes. Él acarició su espalda, subiendo y bajando por la suave tela de su blusa. «¿Sabes en qué estaba pensando?», dijo él, apoyando su frente contra la de ella. «En que ya no tienes 20 años y te duele la espalda después de pasar una hora de pie», bromeó ella, pellizcándole suavemente el costado. Julián sonrió. «Aparte de eso. Estaba pensando en nuestro aniversario. En un mes. Quiero que nos vayamos. Lejos. Solo tú y yo. Una playa desierta, sin teléfonos, sin reuniones, sin correos electrónicos. Solo el sol, el mar, y nosotros». Los ojos de Sofía se iluminaron con una alegría infantil. «Julián, eso sería perfecto». «¿Hablas en serio?». Él asintió, su expresión completamente seria ahora. «Nunca he hablado más en serio en mi vida. Te lo mereces, nos lo merecemos. Hemos trabajado muy duro, mi amor. Es hora de desconectar y conectarnos solo el uno con el otro». Ella lo besó de nuevo, esta vez un beso lleno de gratitud y una felicidad desbordante. «Eres el mejor hombre del mundo, ¿lo sabías?».
Solo sé que soy el hombre más afortunado del mundo, corrigió él, y justo cuando iba a besarla de nuevo, el timbre de su teléfono sobre la encimera rompió la burbuja. Ambos suspiraron al unísono. Con desgana, Sofía se separó un poco para ver la pantalla. «Es tu prima Verónica», anunció. Julián rodó los ojos. Quería a Verónica, era su familia, pero su sentido de la oportunidad era a menudo inexistente. «No contestes», sugirió él con una sonrisa traviesa. «Podemos fingir que estamos ocupados». Sofía se rió. «Tentador, pero ¿sabes cómo se pone si no le contestamos? Pensará que nos ha secuestrado una tribu urbana». Contesto rápido y la despacho. Julián asintió y volvió a su salsa, aunque ahora lo hacía con menos entusiasmo. Sofía descolgó. «Vero. ¿Cómo estás?», dijo con su habitual calidez. La voz de Verónica, siempre un poco más alta y dulce de lo necesario, llegó a través del altavoz. «Sophie, querida. Perdona que moleste a estas horas. Solo quería saber cómo estaba mi primo favorito y su maravillosa esposa». ¿Interrumpo algo? La pregunta era inocente, pero Sofía siempre sentía un sutil subtexto en las palabras de Verónica, una curiosidad que a veces bordeaba lo invasivo. «No, para nada. Julián está preparando una cena deliciosa». «Ya sabes cómo es», respondió, lanzándole una mirada cariñosa a su marido. «Ay, qué suerte tienes. Julián siempre ha sido tan atento. Un hombre de los que ya no quedan. Cuídalo mucho, Sofía. Hay muchas mujeres ahí fuera que matarían por tener a un hombre como él». De nuevo, un comentario que parecía un halago pero que dejaba un regusto extraño, como una advertencia velada. «Lo sé. Soy muy afortunada», contestó Sofía, decidiendo ignorar la extraña sensación. «Bueno, te dejo que sigas con tu cena. Solo llamaba para saludar. Dale un beso enorme a Julián de mi parte». «Claro, yo se lo doy. Cuídate, Vero». Colgó el teléfono y miró a Julián, que la observaba con una ceja arqueada. «Es intensa», fue todo lo que dijo Sofía, buscando la palabra adecuada. Julián suspiró. «Intensa es su segundo nombre. A veces pienso que está más pendiente de nuestra vida que de la suya propia. Desde que éramos niños ha sido así. Siempre queriendo saberlo todo, siempre comparándose. Solo se preocupa por ti», lo defendió Sofía, aunque no estaba del todo convencida. «Supongo», concedió él, volviendo a sonreír. «Pero ahora no quiero pensar en nadie más que en ti». Apagó el fuego, la agarró de la mano y tiró de ella. «La cena puede esperar. El postre, en cambio, se sirve ahora». La condujo fuera de la cocina, y sus risas resonaron en el pasillo, el sonido puro de una felicidad que ambos creían inquebrantable, eterna, a prueba de todo. No podían saber que, a kilómetros de distancia, en un apartamento lujoso y solitario, Verónica colgaba el teléfono con una expresión que no tenía nada de dulce. Miró una fotografía de la boda de Julián y Sofía que tenía sobre una mesita. En ella, la pareja rebosaba de una alegría radiante. La sonrisa de Verónica era una línea fina y amarga. Siempre había sentido que Julián le pertenecía de alguna manera, no en un sentido romántico, sino como parte de su estatus familiar. Él era el brillante, el exitoso, el centro del universo de la familia. Y ella, su prima, debía estar a su lado, compartiendo ese brillo. Pero entonces llegó Sofía, una simple traductora de origen modesto, sin un apellido importante ni una cuenta bancaria abultada. Y lo había acaparado todo. Se había llevado su atención, su tiempo, su devoción. Verónica veía la forma en que Julián miraba a Sofía y sentía una envidia tan corrosiva que le quemaba por dentro. No era justo. Ella, con su linaje y su educación, merecía esa felicidad, no esa advenediza. «Disfrútalo mientras dure», mosquita muerta, siseó a la foto, sus dedos apretando el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Veremos cuánto dura esa sonrisita estúpida cuando le enseñe a Julián de lo que eres capaz». Hacía semanas que venía tejiendo su red, una telaraña de mentiras y medias verdades.
Había contratado a un fotógrafo y a un actor de poca monta, un hombre con un vago parecido a un antiguo colega de trabajo de Sofía. Había organizado un montaje cuidadoso, unas fotografías tomadas desde lejos, borrosas, sugerentes, en las que se veía a la actriz que se hacía pasar por Sofía riendo con el actor, entrando en un hotel, compartiendo una copa en una terraza con una intimidad estudiada. Eran ambiguas, pero en la mente de un hombre herido y predispuesto, serían una sentencia de muerte. Había esperado el momento perfecto, y la felicidad desbordante que había percibido en la voz de Sofía esa noche fue la gota que colmó el vaso. Era hora de actuar. A la mañana siguiente, Verónica se presentó en la imponente oficina de Julián sin previo aviso. Llevaba un vestido sobrio y una expresión de angustia perfectamente ensayada. Julián, primo. Siento presentarme así, pero no podía seguir guardando esto. Me está matando, dijo, su voz temblorosa. Julián se levantó de su escritorio de caoba, la preocupación reemplazando la concentración en su rostro. ¿Vero? ¿Qué pasa? Pareces un fantasma. Ella le entregó un sobre grande de color manila, sus manos temblando visiblemente. No sé cómo decirte esto. Llevo semanas dudando. No quería creerlo. Pero te quiero demasiado como para permitir que te sigan viendo la cara de estúpido. Julián frunció el ceño, confundido. Abrió el sobre y sacó las fotografías. Las extendió sobre su escritorio y su mundo se detuvo. Eran borrosas, sí, pero la mujer se parecía a Sofía. Su pelo, su forma de reír, su ropa. Y el hombre a su lado la miraba con una familiaridad que le revolvió el estómago. En una de las fotos, él le ponía la mano en la parte baja de la espalda mientras entraban en un hotel que Julián reconoció, uno conocido por sus citas discretas. Su corazón empezó a latir con una fuerza violenta, un martillo contra sus costillas. Esto tiene que ser un error, balbuceó, aunque una semilla helada de duda ya había sido plantada en su pecho. ¿Quién es él? Verónica se secó una lágrima falsa. Se llama Marcos. Parece que trabajaron juntos hace tiempo. Yo los vi por casualidad el otro día, Julián. Estaban en una cafetería y la forma en que se miraban no era la de simples amigos. Me pareció tan extraño que contraté a alguien para que lo siguiera. Tenía que estar segura antes de destrozarte la vida. Lo siento, primo, de verdad que lo siento. Su actuación era magistral. El dolor, la lealtad, la reticencia, todo era perfecto. La lógica de Julián, el hombre de negocios racional, luchaba por encontrar una explicación, pero la imagen, combinada con la confirmación de su prima, era demasiado poderosa. Recordó pequeñas cosas, alguna llamada que Sofía cortaba rápido cuando él entraba en la habitación, una tarde que dijo que se quedaría hasta tarde trabajando pero que no contestó el teléfono. En su momento, no significaron nada. Ahora, a la luz de aquellas fotos, se convertían en piezas de un rompecabezas monstruoso. No puede ser, repitió, pero su voz sonaba hueca. El amor tan grande que sentía por ella se estaba transformando en un dolor igualmente inmenso, un dolor que rápidamente buscó una salida en forma de ira. La traición. La palabra resonaba en su cabeza, borrando 5 años de risas, de confianza, de amor incondicional. Verónica había vertido su veneno y ahora solo tenía que esperar a que hiciera efecto. Puso una mano reconfortante en el hombro de Julián. Estoy aquí para lo que necesites, primo. Eres un hombre fuerte. Superarás esto. Julián no respondió. Solo miraba las fotos, cada una un puñal que se clavaba más y más hondo en su corazón, retorciéndose con una furia helada que no había sentido jamás. El viaje a casa fue una neblina roja de rabia. Cada semáforo, cada coche lento, era una tortura. Apretó el volante hasta que sus nudillos estuvieron blancos. En su mente, las imágenes de las fotografías se mezclaban con los recuerdos de la noche anterior, el abrazo de Sofía, su risa, su te amo. ¿Había sido todo una mentira? ¿Una farsa cruel mientras se reía de él a sus espaldas?
Cuando llegó a casa, el olor a la cena de la noche anterior todavía flotaba débilmente en el aire, un recordatorio fantasmal de una felicidad que ahora le parecía una ilusión. Sofía lo recibió en la puerta con una sonrisa radiante, ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Mi amor. Llegaste temprano. Estaba a punto de empezar a preparar la cena. ¿Qué te apetece hoy? Llevaba unos vaqueros y una camiseta sencilla, y en su mano tenía el teléfono, probablemente mirando recetas. Se acercó para besarlo, pero Julián giró la cara, ofreciéndole una mejilla fría como el mármol. Sofía retrocedió, su sonrisa vacilando, la confusión tiñendo sus ojos. ¿Julián? ¿Pasa algo? Estás pálido. Su voz estaba cargada de una preocupación genuina que, para los oídos envenenados de Julián, sonaba a pura hipocresía. Sin decir una palabra, caminó hacia la mesa del comedor y arrojó el sobre encima. El sonido seco hizo que Sofía diera un respingo. Explícame esto, dijo él, su voz era un gruñido bajo y peligroso que ella nunca antes había oído. Sofía se acercó con cautela a la mesa y miró dentro del sobre. Sus manos temblaron al sacar las fotos. Las miró una por una, su rostro pasando de la confusión a la incredulidad y luego al horror. Julián, ¿qué es esto? Esta no soy yo. Es alguien que se me parece, pero, ¿dónde ha sacado esto? Levantó la vista hacia él, sus ojos miel llenos de pánico y súplica. No me tomes por idiota, Sofía, estalló él, golpeando la mesa con el puño. El estruendo hizo eco en la silenciosa casa. Ahí estás tú, entrando en un hotel con otro hombre. No intentes negarlo. Mi propia prima te vio. Te vio con él. Tu prima. Verónica, exclamó Sofía, empezando a entender. Siempre había sentido algo extraño en ella. Julián, por favor, tienes que creerme. Esto es una mentira. Es un montaje. Verónica te está mintiendo, ella siempre ha. No te atrevas a meter a mi familia en tus sucias mentiras, la interrumpió él, avanzando hacia ella. Sus ojos, normalmente llenos de amor, eran ahora dos trozos de hielo. Te di todo, Sofía. Todo. Mi casa, mi nombre, mi confianza, mi corazón. Y tú lo pisoteaste para revolcarte con el primero que se te cruzó. Las lágrimas brotaron de los ojos de Sofía, cayendo por sus mejillas. No, no, no. Julián, te lo juro por mi vida, por nuestro amor. Nunca te haría algo así. Te amo. Solo te amo a ti. Intentó tocarlo, alcanzar su brazo, pero él la apartó con un gesto brusco, como si su contacto le quemara. No pronuncies la palabra amor. Tu boca está sucia. Me das asco. Cada palabra era una bofetada, más dolorosa que cualquier golpe físico. Sofía se derrumbó, el dolor era tan agudo que apenas podía respirar. ¿Cómo puedes creer esto? ¿Cómo puedes dudar de mí después de todo lo que hemos vivido? Lo que hemos vivido era una mentira, siseó él, su rostro contorsionado por el dolor y la rabia. Todo era una actuación por tu parte. Me pregunto cuánto tiempo llevas riéndote de mí. Eso no es verdad, sollozó ella desde el suelo. Y mírame a los ojos, Julián. Y mírame y dime que de verdad crees que yo podría traicionarte. Él la miró, pero en sus ojos ya no había rastro de duda, solo una certeza helada y amarga. El veneno de Verónica había funcionado a la perfección. Coge tus cosas, dijo con una frialdad aterradora. No, espera. No tienes nada aquí que sea tuyo. Todo esto es mío. Mi casa, mis muebles, mi dinero. Se agachó, no con compasión, sino para estar más cerca de su devastación. Así que solo lárgate. Ahora mismo. No quiero volver a ver tu cara en mi vida. Para mí, estás muerta. Sofía lo miró, su corazón rompiéndose en 1.000.000 de pedazos. El hombre que la había llamado su hogar, su refugio, la estaba echando a la calle basándose en una mentira cruel. El amor de su vida se había convertido en su verdugo. Julián, por favor, no me hagas esto, suplicó en un último y desesperado intento. Él no respondió.
Se levantó, la agarró bruscamente por el brazo, su fuerza era impersonal y cruel, y la arrastró hacia la puerta principal. Ella tropezaba, sollozando, incapaz de procesar la pesadilla en la que se había convertido su vida en cuestión de minutos. Abrió la puerta y, sin una última mirada, sin un ápice de piedad, la empujó hacia afuera, al frío de la noche que comenzaba a caer. La puerta se cerró con un golpe sordo y definitivo, el sonido del cerrojo girando fue la sentencia final. Sofía se quedó en el porche, temblando, sin bolso, sin teléfono, sin nada más que la ropa que llevaba puesta. La lluvia comenzó a caer, primero unas gotas finas y luego un aguacero torrencial, mezclándose con sus lágrimas. Dentro, Julián se apoyó contra la puerta cerrada, su cuerpo temblando de una rabia que ahora daba paso a un vacío desolador. La casa, que minutos antes rebosaba de vida, estaba ahora en un silencio sepulcral. Miró la mesa, las fotos esparcidas, y con un grito de pura agonía, barrió todo al suelo. El sonido de cristales rotos llenó el silencio, pero no pudo ahogar el dolor que desgarraba su alma. Para adormecerlo, se sirvió un vaso de whisky, y luego otro, convenciéndose a sí mismo de que había hecho lo correcto, que había cortado el cáncer antes de que lo destruyera por completo. Mientras él bebía para olvidar, Sofía caminaba sin rumbo bajo la lluvia torrencial, cada paso más pesado que el anterior. El mundo a su alrededor era un borrón de luces y agua. El hombre al que le había entregado su alma la había juzgado y sentenciado sin un juicio justo, dejándola completamente sola, rota y abandonada a la intemperie de la noche y de la vida. Se refugió bajo el alero de una parada de autobús, temblando de frío y de dolor, mientras las palabras de Julián, para mí, estás muerta, resonaban en su cabeza como un eco interminable, anunciando el comienzo de una larga y oscura pesadilla. Su amor de película había terminado, no con un final feliz, sino con una tragedia brutal orquestada por la envidia y sellada por una confianza rota. Y en la oscuridad de esa noche, ninguno de los dos podía imaginar que la verdad, como siempre, encontraría la forma de salir a la luz, aunque tardara años en hacerlo, y cuando lo hiciera, lo destruiría todo de nuevo. La noche se tragó a Sofía. El asfalto frío y mojado se sentía a través de las delgadas suelas de sus zapatos mientras caminaba sin rumbo, con el sonido de la puerta cerrándose y el eco de las palabras de Julián, estás muerta, rebotando en el interior de su cráneo. Cada farola era un sol borroso a través de sus lágrimas, cada coche que pasaba la salpicaba con agua sucia, un bautismo cruel para su nueva y destrozada vida. El shock inicial, una bendita anestesia que la había mantenido en pie, comenzaba a disiparse, dando paso a un dolor físico y agudo en el pecho, tan real que sentía como si su corazón se hubiera partido literalmente en dos. Tenía frío, un frío que no venía solo de la lluvia sino de la médula de sus huesos, del vacío absoluto donde antes había amor y seguridad. ¿A dónde podía ir? No tenía familia en la ciudad, sus padres vivían a cientos de kilómetros y no tenían teléfono. Sus amigas, ¿qué les diría? ¿Cómo explicaría la humillación de ser echada a la calle por su propio marido como si fuera una criminal? El orgullo, o lo que quedaba de él, se lo impedía. Se abrazó a sí misma, un gesto inútil contra el temporal de afuera y de adentro. Después de lo que parecieron horas, sus piernas cedieron. Se derrumbó en la entrada de una tienda cerrada, acurrucándose en un rincón para protegerse de la lluvia incesante. Estaba empapada, temblando incontrolablemente, y una peligrosa somnolencia comenzaba a apoderarse de ella. Fue entonces cuando una luz cálida y amarilla cortó la oscuridad. Pertenecía a un pequeño café al otro lado de la calle, El Refugio, cuyo letrero de neón parpadeaba valientemente contra la tormenta. Una figura salió del local, un hombre mayor con un paraguas que luchaba contra el viento. Iba a tirar una bolsa de basura, pero se detuvo al ver la pequeña figura temblorosa en la acera de enfrente. Cruzó la calle con una lentitud prudente. Sofía levantó la cabeza a duras penas. Vio unos zapatos gastados, un pantalón de tela y luego un rostro surcado por arrugas amables y unos ojos grises que la miraban con una profunda preocupación, no con lástima ni con miedo. «¿Hija? ¿Estás bien?», preguntó el hombre, su voz era grave pero suave, como el murmullo de un río tranquilo. Sofía intentó responder, pero solo un sollozo ahogado escapó de sus labios.
Vamos, no puedes quedarte aquí. Te vas a enfermar de gravedad. Ven conmigo, dijo él, extendiendo una mano callosa y cálida. Una parte de ella, entrenada para desconfiar de los extraños, gritó en silencio, pero la otra parte, la que estaba a punto de rendirse, vio una bondad tan genuina en su mirada que se aferró a ella como a un salvavidas. Con sus últimas fuerzas, aceptó su mano y se dejó guiar a través de la lluvia hasta la cálida y acogedora luz del café. El lugar olía a café recién hecho, a canela y a pan. Era pequeño, con mesas de madera y sillas desparejadas que le daban un aire hogareño. El hombre la sentó en la silla más cercana a la cocina, le quitó el abrigo empapado y desapareció por un momento, volviendo con una manta gruesa y una taza humeante. Bebe esto. Es chocolate caliente, con un poco de leche. Mi esposa decía que cura cualquier mal del alma, dijo con una sonrisa nostálgica. Sofía tomó la taza con manos temblorosas, el calor se extendió por sus dedos entumecidos. Bebió un sorbo, y el líquido dulce y caliente pareció derretir una pequeña parte del hielo que se había formado en su interior. Gracias, susurró, su voz era un hilo frágil. Me llamo Alejandro, se presentó él, sentándose frente a ella. Y no tienes que darme las gracias por ser un ser humano. Ahora, no tienes que contarme nada si no quieres, pero déjame ayudarte. Tengo un pequeño apartamento aquí arriba. No es mucho, pero es cálido y seco. Puedes quedarte esta noche, y mañana, con la luz del día, las cosas siempre se ven diferentes. Sofía lo miró, y la presa de sus emociones finalmente se rompió. Le contó una versión fragmentada y confusa de la historia, omitiendo nombres, hablando de una mentira, de una traición que no era suya, de un esposo que se había transformado en un monstruo. Alejandro escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, su expresión nunca flaqueó en su compasión. Cuando ella terminó, con el rostro bañado en lágrimas, él simplemente dijo, el dolor es un mal consejero. Y el orgullo es su peor aliado. Hicieron una tormenta perfecta en el corazón de ese hombre. Pero eso es problema suyo ahora. El tuyo es sobrevivir a esa tormenta. Esa noche, Sofía durmió en una cama limpia y cálida por primera vez en lo que pareció una eternidad, aunque su sueño estuvo plagado de pesadillas. Al despertar, el aroma a café volvió a ser su guía. Bajó las escaleras para encontrar a Alejandro preparando el desayuno. Le ofreció café y tostadas, y luego, le ofreció un trabajo. No es glamuroso, le advirtió. Lavar platos, limpiar mesas, atender a los clientes. Pero es un comienzo. Un techo sobre tu cabeza y comida en tu plato. El resto vendrá después. Sofía aceptó sin dudarlo, una ola de gratitud tan inmensa que casi la ahoga. Alejandro se convirtió en su ancla en el mar embravecido de su nueva vida. Mientras tanto, en la lujosa casa que ahora parecía un mausoleo, Julián se despertó con una resaca brutal y un vacío aún peor. Los restos de la cena quemada de la noche anterior todavía estaban en la cocina, un espectro de su felicidad perdida. En la sala, los cristales rotos de los marcos de fotos cubrían el suelo. Se sirvió más whisky, incluso si eran las 9 de la mañana. Fue entonces cuando sonó el timbre. Era Verónica, con una bandeja de croissants y una expresión de compasión perfectamente ensayada. Primo querido. Supe que algo andaba mal. Pasé por aquí para ver cómo estabas, dijo, entrando sin ser invitada. Vio el desastre y soltó un suspiro dramático. Oh, Julián. Lo que esa mujer te ha hecho. Es una víbora. Siempre lo supe. Tenía esa mirada ambiciosa, esa forma de aferrarse a ti. Cada palabra era una gota más de veneno, reafirmando la decisión de Julián. Ya no está aquí. Se ha ido, dijo él, su voz era un gruñido áspero. Hiciste bien, lo consoló ella, poniendo una mano en su brazo. Ahora tienes que ser fuerte. Yo te ayudaré. Empecemos por limpiar su rastro de esta casa. Durante el resto del día, Verónica dirigió la purga. Metió toda la ropa de Sofía en bolsas de basura baratas. ¡Qué mal gusto! Nunca entendí cómo podías dejar que vistiera estas cosas, comentaba con desdén.
Guardó sus libros, sus fotos, cada pequeño objeto que le pertenecía, comentando sobre su insignificancia, borrando metódicamente a Sofía de la existencia de Julián. Él observaba, impasible, un autómata sumido en el alcohol y el dolor. Le entregó la tarjeta de crédito de Sofía, que ella había dejado sobre la mesilla. «Cancela esto», ordenó Verónica. «Y sus cuentas bancarias. No se merece ni un céntimo de tu dinero». Julián obedeció, cada llamada telefónica era un clavo más en el ataúd de su matrimonio. Se estaba aislando, y Verónica era la guardiana de su prisión de dolor. Pasaron los meses. Sofía se adaptó a su nueva rutina. Era una trabajadora incansable. Al principio, era un fantasma en el refugio, moviéndose en silencio, con los ojos siempre bajos. Pero poco a poco, la amabilidad de Alejandro y la simple normalidad de la vida cotidiana comenzaron a sanarla. Los clientes habituales empezaron a notar su sonrisa, una pequeña flor tímida que empezaba a brotar. Alejandro era su mentor y su amigo. Hablaban durante horas después de cerrar. Él le contó sobre su esposa, Elena, fallecida hacía 10 años por una enfermedad. Hablaba de ella con un amor tan puro y presente que Sofía comprendió que las almas gemelas existían, lo que hizo que la pérdida de la suya fuera aún más dolorosa. Un día, mientras preparaba el café, Sofía empezó a hornear. Usó una vieja receta de su abuela, unos sencillos bizcochos de limón. El aroma llenó el café y los clientes preguntaron. Alejandro los ofreció gratis. Al día siguiente, la gente volvía pidiendo más. Fue una revelación. «Tienes un don, niña», le dijo Alejandro, sus ojos brillando de orgullo. «No lo escondas». Con su aliento, Sofía comenzó a experimentar. Galletas, tartas, pasteles. El refugio se hizo famoso no solo por su café, sino también por sus postres. Sofía estaba encontrando una nueva identidad, una que no dependía de ser la esposa de alguien. Era la pastelera. Era la mujer que hacía sonreír a la gente con un trozo de tarta. La vida de Julián, por otro lado, se había estancado en un invierno perpetuo. Se había convertido en una sombra de sí mismo. En el trabajo era un tirano, frío y distante. Sus amigos dejaron de llamarlo, cansados de su amargura y de la constante presencia de Verónica, que actuaba como la nueva señora de la casa, aunque Julián nunca le había dado ese lugar. A veces, por la noche, en la cama vacía que olía solo a él, un recuerdo de Sofía lo asaltaba, su risa mientras cocinaban juntos, la forma en que su cabeza encajaba perfectamente en el hueco de su hombro. Sentía un pinchazo de duda, una pregunta diminuta y aterradora, ¿y si me equivoqué? Pero la aplastaba de inmediato con rabia, recordando las fotos, la traición. La ira era más fácil de soportar que la posibilidad de haberse convertido en un monstruo sin motivo. Pasaron 2 años. Sofía había ahorrado cada céntimo que ganaba. Un día, se sentó con Alejandro y le presentó un plan de negocio. Quería abrir su propia pastelería con servicio de catering. Había investigado el mercado, tenía proveedores, un menú. Alejandro la miró, no con sorpresa, sino con una admiración inmensa. «Sabía que este café se te quedaría pequeño», dijo. No solo le dio su bendición, sino que invirtió sus propios ahorros en el sueño de ella. «Considera que es una inversión en el futuro», le dijo, aunque ambos sabían que era un regalo de fe. Nació Dulce Sofía. Empezó como un pequeño local a unas calles del refugio, pero su reputación creció como la espuma. Su atención al detalle, la calidad de sus ingredientes y el amor que ponía en cada creación la convirtieron en la empresa de catering más solicitada de la ciudad. Ahora vivía en su propio apartamento, uno pequeño pero luminoso, lleno de plantas y del aroma a vainilla. Ya no era la mujer rota que se había derrumbado en una acera. Era una empresaria, segura de sí misma, elegante. El dolor había dejado una cicatriz, pero esa cicatriz le recordaba su fuerza, no su debilidad. Su relación con Alejandro también había evolucionado. La amistad se había transformado en un afecto profundo y sereno. Él era su confidente, su mayor admirador. No había entre ellos la pasión febril que había compartido con Julián, sino algo más profundo, más estable, un amor tranquilo,
construido sobre el respeto y la confianza mutua. Salían a cenar, paseaban por el parque cogidos de la mano. Alejandro la hacía reír con su humor seco y su visión sabia de la vida. A menudo, después de un largo día, él la visitaba en la pastelería. Solo vine a asegurarme de que no trabajas demasiado, decía, aunque en realidad solo quería verla, estar cerca de ella. Una noche, mientras limpiaban juntos después de un evento de catering agotador pero exitoso, Alejandro le tomó las manos. Sofía, comenzó, su voz seria. Te he visto renacer. Te he visto convertirte en la mujer más fuerte y maravillosa que conozco. Y me he enamorado de ti. Sofía se quedó sin aliento. Ella también sentía un amor inmenso por él. Alejandro, yo. Él puso un dedo en sus labios. No tienes que decir nada. Sé que tu corazón ha sufrido mucho. Solo quiero que sepas que el mío está aquí para ti, si alguna vez quieres darle un hogar. Sin prisas, sin presiones. Solo verdad. Se inclinó y la besó, un beso suave, tierno, lleno de respeto y una promesa silenciosa de paciencia. Para Sofía, ese beso fue la última pieza de su reconstrucción. Significaba que podía volver a amar, a confiar. 4 años después del día en que su vida se rompió, Julián estaba en su oficina, mirando por la ventana el horizonte de la ciudad. Era el aniversario de lo que habría sido su 9º año de bodas. Cada año, en ese día, la amargura era especialmente densa. Verónica, por supuesto, lo había invitado a cenar, una tradición que él detestaba pero que no tenía la energía para rechazar. Su secretaria, una mujer joven y eficiente llamada Laura, entró con una tablet. Señor Vélez, tenemos que decidir el catering para el evento anual de la empresa. He preseleccionado las 3 mejores opciones. Todas tienen reseñas impecables. Julián cogió la tablet sin interés. Deslizó el dedo por la pantalla. Nombres genéricos, menús aburridos. Entonces, se detuvo en el tercero. Dulce Sofía. El nombre le provocó una sacudida extraña, un eco de un pasado que intentaba mantener enterrado. Hizo clic en el perfil. Vio fotos de pasteles exquisitos, de mesas elegantemente decoradas, de clientes sonrientes. Y luego la vio a ella. En la sección sobre nosotros había una foto profesional. Era Sofía. Pero no la Sofía que recordaba. Esta mujer era radiante, su sonrisa era amplia y genuina, sus ojos color miel brillaban con una confianza que nunca antes le había visto. Tenía el pelo un poco más corto, vestía una blusa de seda que realzaba su figura. Era la misma mujer, pero era completamente diferente. Era más hermosa, más imponente, más viva. El aire se escapó de los pulmones de Julián. ¿Está segura de que esta empresa es la mejor?, preguntó, su voz sonando extraña. Absolutamente, señor, respondió Laura con entusiasmo. Dicen que su fundadora es un genio. Transformó un pequeño local en un imperio en menos de 4 años. Es una historia de éxito increíble. Todo el mundo quiere contratarla. Julián siguió mirando la foto, su mente era un torbellino. ¿Sofía? ¿Su Sofía? ¿La mujer que él había echado a la calle sin nada? ¿Había construido todo eso, sola? Un sentimiento feo y desconocido comenzó a retorcerse en su interior. No era solo sorpresa. Era una mezcla de incredulidad, resentimiento y una punzada de algo que se parecía peligrosamente a la admiración y a los celos. Contrátela, dijo bruscamente. Quiero a la mejor. Que venga ella misma a supervisar el evento. Laura sonrió, satisfecha. Perfecto, señor. Me encargo de todo. Salió de la oficina, sin notar el estado en que había dejado a su jefe. Julián se quedó de pie, con la tablet en la mano, mirando fijamente el rostro de la mujer que creía haber destruido. Verónica tenía razón en una cosa, era una víbora. Pero no porque lo hubiera engañado, sino porque había sobrevivido. Peor aún, había prosperado. Y la visión de su éxito, de su felicidad sin él, se sintió como una traición mucho más profunda y dolorosa que cualquier foto borrosa. Por primera vez en 4 años,
el muro de ira que había construido a su alrededor comenzó a mostrar una pequeña, pero peligrosa, grieta. El veneno que había creído beber ella, en realidad lo había estado consumiendo a él lentamente, y ahora empezaba a sentir sus efectos devastadores. La noche del evento llegó. El salón de baile de un hotel de 5 estrellas bullía de gente importante. Julián se movía entre los invitados, forzando sonrisas y estrechando manos, pero sus ojos registraban cada rincón del lugar, buscando. Entonces la vio. Estaba de espaldas a él, dando instrucciones a su equipo con una autoridad tranquila. Llevaba un elegante vestido negro que abrazaba sus curvas, y su cabello estaba recogido en un moño sofisticado que dejaba su cuello al descubierto. Incluso desde lejos, emanaba una energía que llenaba la habitación. Se giró, y su corazón se detuvo. Estaba hablando con un hombre mayor, de cabello plateado y sonrisa amable. El hombre le dijo algo, y Sofía soltó una carcajada genuina, libre, que le llegó a Julián a través de la sala como una bala. El hombre le puso una mano en la cintura, un gesto íntimo y posesivo, y ella se inclinó hacia él, su lenguaje corporal gritando confianza y afecto. Era la misma risa, pero no era para él. La felicidad que le llenaba el rostro, una felicidad que él se había jactado de darle, ahora era provocada por otro hombre. En ese instante, los 4 años de rabia autoimpuesta, de orgullo herido y de negación se derrumbaron. Lo que sintió no fue la ira de un hombre traicionado, sino los celos salvajes y el arrepentimiento devastador de un completo idiota. Había tirado un diamante a la basura, y ahora, alguien más lo había recogido y pulido hasta que brillaba con una luz que lo cegaba. Vio a Sofía excusarse y caminar en su dirección, revisando unos papeles en una carpeta, sin haberlo visto aún. Su corazón latía con una fuerza desbocada. Se quedó paralizado, esperando el momento en que sus ojos se encontraran, sabiendo que cuando lo hicieran, el mundo que había construido sobre una mentira se haría añicos para siempre. Y no sabía si estaba preparado para la devastación que estaba por venir. El aire alrededor de Julián se espesó, cada segundo se estiraba hasta convertirse en una eternidad mientras Sofía se acercaba. Su caminar era seguro, elegante, el de una mujer dueña de su espacio y de su destino. Llevaba una pequeña radio en el oído, dando indicaciones con una voz clara y firme, una profesional en su elemento. Pasó a solo unos metros de él, concentrada en sus notas, y por un momento, Julián pensó que no lo vería, que seguiría de largo y la burbuja de su miserable realidad seguiría intacta. Pero entonces, ella levantó la vista, quizás sintiendo el peso de su mirada, y sus ojos se encontraron. Por un instante fugaz, sus ojos color miel se abrieron con sorpresa, un destello del pasado, de la Sofía que él recordaba. Fue apenas un parpadeo, una microexpresión que solo alguien que había memorizado cada centímetro de su rostro podría haber notado. Pero desapareció tan rápido como llegó. Su expresión se endureció, sus labios se apretaron en una línea fina y neutra. La calidez fue reemplazada por una frialdad profesional, un hielo pulido que era 1000 veces más devastador que cualquier grito o insulto. Ella simplemente asintió en su dirección, un reconocimiento mínimo y cortés para el anfitrión del evento, el cliente, y continuó su camino como si él fuera un extraño más en la multitud. Esa simple indiferencia lo golpeó más fuerte que cualquier bofetada. Él había esperado ira, odio, quizás incluso lágrimas. Había fantaseado con una confrontación dramática en la que él, de alguna manera, aún tendría el poder. Pero lo que recibió fue la nada, el equivalente emocional a ser invisible. Era como si los 5 años que habían compartido, el amor que él había creído tan monumental, hubieran sido reducidos a un recuerdo trivial, sin importancia. Ella ni siquiera lo odiaba, para odiar a alguien, primero hay que sentir algo por esa persona. Y en los ojos de Sofía, para Julián Vélez, ya no había nada. La vio reunirse de nuevo con el hombre de cabello plateado. Lo vio a él sonreírle con una ternura que a Julián le retorció las entrañas, tomarle la mano y besarle los nudillos. Observó cómo Sofía, su Sofía, le devolvía la sonrisa, una sonrisa genuina y llena de afecto que estaba reservada solo para ese hombre. En ese momento, una comprensión aterradora y cristalina lo atravesó. Él no solo la había perdido. Él la había entregado.
La había empujado a los brazos de otro hombre que había sido lo suficientemente inteligente para ver su verdadero valor. Unos celos tan salvajes y primitivos lo inundaron que sintió un mareo. Necesitaba hablar con ella, necesitaba romper esa fachada de indiferencia, necesitaba hacerla reaccionar, necesitaba, por encima de todo, que ella lo viera de nuevo. Esperó, observando como un depredador desde las sombras. Vio a Alejandro, como más tarde averiguaría que se llamaba, despedirse de Sofía con un beso casto en la frente y dirigirse hacia la salida. Era su oportunidad. Cruzó el salón, ignorando los saludos de sus colegas, sus ojos fijos en ella. La encontró cerca de la cocina, hablando con uno de sus chefs. Sofía, dijo él. Su voz sonó más áspera de lo que pretendía. Ella se giró lentamente, su rostro de nuevo una máscara de cortesía profesional. El chef, sintiendo la tensión, se excusó discretamente. Señor Vélez, respondió ella, su tono era tan frío como el champán en las copas. ¿Hay algún problema con el servicio? El servicio es perfecto, contestó él, tragando saliva. La que es un problema eres tú. ¿Qué estás haciendo aquí? Sofía arqueó una ceja. La pregunta era estúpida y él lo supo en el momento en que salió de su boca. Estoy trabajando. Usted contrató mi empresa. ¿O su secretaria lo hizo? No estoy segura de si usted se encarga de esos menesteres. La condescendencia en su voz era sutil pero afilada como un bisturí. Lo estaba tratando como a un simple cliente, minimizándolo. ¿Sabes a lo que me refiero?, insistió él, bajando la voz. Construiste todo esto. Después de... Se detuvo, incapaz de verbalizar la brutalidad de lo que había hecho. Después de que me echaras a la calle con lo puesto, en medio de la noche y bajo la lluvia, completó ella, sin una pizca de emoción en su voz, como si estuviera recitando un hecho histórico de un libro. Sí. Después de eso. ¿Lo hice para empezar de cero, o para restregarme tu éxito en la cara? Su orgullo herido seguía buscando una manera de hacerla culpable. Sofía lo miró, y por primera vez esa noche, vio un destello de algo más allá de la indiferencia, era una lástima helada. Julián, de verdad sigues creyendo que el mundo gira a tu alrededor, ¿verdad? Créeme, en los últimos 4 años, lo último en lo que he pensado ha sido en ti. Construí mi vida para mí, no como una revancha contra ti. Mi mundo es mucho más grande ahora que la pequeña y tóxica jaula en la que vivíamos. La palabra tóxica lo sacudió. Tóxica. Éramos felices. Te di todo lo que una mujer podría desear. Me diste cosas, Julián. Un techo, ropa bonita, vacaciones caras. Y creías que eso te daba derecho a poseerme. El hombre que estaba conmigo ahora, Alejandro, me dio algo que tú nunca entendiste, confianza. Respeto. Creyó en mí cuando ni siquiera yo misma lo hacía. Así que, si me disculpas, tengo un evento que dirigir. Se giró para marcharse, pero él, desesperado, la agarró del brazo. No, espera. En cuanto sus dedos tocaron su piel, fue como recibir una descarga eléctrica. Sofía se quedó rígida, y su mirada descendió hasta la mano de él con un desdén tan palpable que Julián la soltó como si le quemara. No vuelvas a tocarme. Jamás, siseó ella, su voz ahora baja y peligrosa. Nuestra conversación ha terminado. Y para que lo sepas, señor Vélez, a partir de ahora, todas las comunicaciones relacionadas con este evento se realizarán a través de mi asistente. Que tenga una buena noche. Y con eso, se alejó, su espalda recta, su cabeza alta, dejándolo de pie en medio del pasillo, completamente humillado y solo. Julián volvió a la fiesta, pero el ruido y las luces ahora le resultaban insoportables. Vio a Verónica acercarse a él con 2 copas de champán, su sonrisa tan brillante como falsa. Ahí estás, primo. Estaba preocupada. Te vi hablando con la jefa del catering. ¿Todo bien? No te estará causando problemas, ¿verdad? Problemas, repitió él, mirándola como si la viera por primera vez. ¿Tú qué crees, Verónica? La mujer a la que le destrocé la vida resulta que es una empresaria brillante y exitosa que me mira como si yo fuera un insecto.
Sí, supongo que todo está bien. Su sarcasmo no pasó desapercibido. Verónica parpadeó, su sonrisa vacilando. Bueno, es su forma de provocarte. Quiere demostrar que es algo. Es patético. No dejes que te afecte. Pero sus palabras de consuelo ya no tenían efecto. Por primera vez, Julián la observó de verdad, su expresión falsamente preocupada, su tono empalagoso. La imagen de Sofía, serena y fuerte, contrastaba violentamente con la víbora manipuladora que tenía delante. Una sospecha, un pensamiento tan monstruoso y oscuro que lo había reprimido durante años, comenzó a abrirse paso en su mente. Era imposible. Era impensable. Pero, la seguridad de Verónica, su constante goteo de veneno contra Sofía incluso después de 4 años, no tenía sentido si Sofía ya estaba fuera de sus vidas. A menos que Sofía nunca hubiera sido el verdadero problema. A menos que el problema fuera mantener a Julián bajo su control. Esa noche no pudo dormir. La indiferencia de Sofía, la forma en que el otro hombre la había mirado, y la nueva y horrible duda sobre su prima se arremolinaban en su cabeza. Al día siguiente, actuó. Impulsado por una desesperación que no había sentido en años, contrató al mejor investigador privado de la ciudad. Le dio las fotos, el nombre de Verónica, y una orden simple y clara: quiero saber todo. Quiero la verdad, cueste lo que cueste. La espera fue una tortura. Durante 2 semanas, Julián vivió en un estado de limbo. Se distanció de Verónica, respondiendo a sus llamadas con monosílabos, inventando excusas para no verla. Ella, por supuesto, lo notó, volviéndose más insistente, más posesiva. Julián, ¿qué te pasa? Estás tan distante desde la fiesta. Es por ella, ¿verdad? No dejes que esa mujer te envenene la mente otra vez. Su histeria solo servía para alimentar las sospechas de Julián. Finalmente, el investigador lo llamó. Tengo algo para usted, señor Vélez. Es mejor que lo vea en persona. Se encontraron en una cafetería discreta. El hombre, un ex policía corpulento llamado Ferreira, le deslizó un sobre la mesa, idéntico al que Verónica le había dado hacía 4 años. Fue más fácil de lo que pensaba, dijo Ferreira. La gente involucrada en fraudes de bajo nivel no es muy leal cuando se le presiona un poco. Julián abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro no había fotos, sino declaraciones juradas y extractos bancarios. El nombre del fotógrafo, la confesión del actor contratado, un hombre llamado Ricardo. Estaba todo ahí. Ricardo admitía que una mujer llamada Verónica le había pagado 5.000 euros para hacerse pasar por un antiguo amante de una mujer llamada Sofía. Tenía que reunirse con una actriz que se parecía a ella, y seguir un guión simple: reír, tocarla de forma familiar, acompañarla a la entrada de un hotel. La declaración de la actriz era similar. Pero la prueba definitiva fue el extracto bancario. Una transferencia de 10.000 euros desde una cuenta personal de Verónica de la Cruz a la cuenta de la agencia de actores que los había proporcionado. La fecha de la transferencia, 2 días antes de que Verónica se presentara en su oficina con las pruebas. Julián leyó los documentos una y otra vez, pero las palabras no cambiaban. Se quedó mirando fijamente la firma de Verónica en la transferencia, la misma firma elegante y florida que conocía desde que eran niños. El mundo se vino abajo a su alrededor. No fue un estruendo violento, sino un colapso silencioso y total, como un edificio implosionando sobre sí mismo. El aire le faltó, su corazón parecía haberse detenido. La traición no había sido de Sofía. Había sido de su propia familia, de la persona en la que había confiado ciegamente. El dolor, la rabia y la culpa de los últimos 4 años se redirigieron y se magnificaron 1000 veces, apuntando directamente a sí mismo. No solo se había equivocado. Había sido un idiota monumental, un títere en la retorcida obra de teatro de su prima. Y el precio de su estupidez no había sido una pérdida de dinero o de estatus, sino la pérdida de la única mujer a la que había amado de verdad. Había sido el verdugo de su propio amor, el destructor de su propia felicidad, y todo por una mentira venenosa que había aceptado sin la menor duda. Su primer impulso fue correr, encontrar a Verónica y hacerla pagar.
Destrozarla como ella lo había destrozado a él. Pero una comprensión aún más profunda y dolorosa lo detuvo. ¿Qué importaba ya Verónica? El daño estaba hecho. La persona a la que le debía la verdad no era a su prima, sino a Sofía. Pero, ¿cómo? ¿Cómo podía presentarse ante ella y decirle, hola, Sofía? Sé que te eché a la calle y te acusé de lo peor, pero fue porque mi prima me engañó. ¿Me perdonas? Sonaba patético, egoísta. El perdón no era algo que pudiera exigir, ni siquiera merecer. Sabía que tenía que intentarlo. Por ella, pero sobre todo, por él. Por la pequeña y desesperada posibilidad de redimir aunque fuera un fragmento de su alma rota. Le pagó al investigador, caminó hasta su coche en un estado de trance y condujo, no a su casa, sino a la dirección que Ferreira le había proporcionado, la pastelería Dulce Sofía. Era tarde, la tienda estaba cerrada. Se quedó aparcado al otro lado de la calle, viendo cómo las luces del interior se apagaban una a una. Entonces, la vio salir. No estaba sola. Alejandro estaba con ella. Se reían de algo. Él pasó un brazo por sus hombros y la acercó, y ella apoyó su cabeza en su pecho con una naturalidad y una paz que Julián nunca le había dado. Los vio caminar por la calle, perdiéndose en la oscuridad, un equipo, una pareja, un mundo del que él había sido expulsado por su propia mano. Ver esa escena de felicidad doméstica y tranquila fue su verdadero castigo. Más que los gritos, más que el odio. Fue la constatación de que la vida de Sofía había seguido adelante, de forma hermosa y plena, sin él. La había superado. Mientras él estaba atrapado en una prisión de ira construida sobre una mentira, ella se había vuelto libre y había encontrado un amor sereno y real. Se golpeó el volante con el puño, una y otra vez, hasta que sus nudillos dolieron, pero el dolor físico era un bálsamo comparado con la agonía que sentía por dentro. Tengo que decírselo, se dijo en voz alta en la soledad de su coche. Aunque sea lo último que haga. Aunque me escupa en la cara. Se merece saber que era inocente. A la mañana siguiente, con el sobre de Ferreira en el maletín y el corazón en la garganta, esperó a que la pastelería abriera. Se acercó a la puerta, su reflejo en el cristal era el de un hombre pálido y demacrado. Respiró hondo y giró el pomo. La campanilla sobre la puerta sonó, un sonido alegre que contrastaba brutalmente con el nudo en su estómago. Sofía estaba detrás del mostrador, colocando unos croissants en la vitrina. Levantó la vista al oír la campanilla, una sonrisa profesional en los labios que se congeló al instante al verlo. Los pocos clientes que había en el local no notaron nada, pero entre ellos dos, el aire se volvió pesado y eléctrico. ¿Qué haces aquí, Julián?, preguntó ella, su voz baja y tensa. Él no dijo nada, simplemente se acercó al mostrador y puso el sobre frente a ella. Ella lo miró con desconfianza. No tengo tiempo para juegos. Si esto es alguna clase de demanda o algo. No es una demanda, la interrumpió él, su propia voz temblorosa. Es la verdad. Por favor. Léelo. 5 minutos. Es todo lo que te pido. Luego me iré y no volverás a verme si es lo que quieres. La sinceridad en sus ojos, la desesperación desnuda en su tono, debieron de conmover algo en ella. Tras un largo momento, con el ceño fruncido, Sofía cogió el sobre. Lucía, ¿puedes encargarte tú un momento?, le dijo a la joven empleada que la miraba con curiosidad. Salió de detrás del mostrador y le hizo un gesto con la cabeza hacia una pequeña mesa en un rincón. Se sentaron, él en un silencio expectante, ella abriendo el sobre con una expresión de escepticismo. Empezó a leer, sus ojos moviéndose rápidamente por las páginas. Julián observó cómo su rostro cambiaba, pasando del escepticismo a la confusión, y de la confusión al más absoluto shock. Vio sus manos empezar a temblar, sus labios entreabrirse. Cuando terminó la última página, dejó los papeles sobre la mesa y levantó la vista. Sus ojos, los hermosos ojos color miel que había adorado, estaban llenos de una mezcla de emociones indescifrable, dolor, rabia, incredulidad y una tristeza tan profunda que a Julián le pareció estar ahogándose en ella. Esto es real, susurró. Él solo pudo asentir, incapaz de hablar.
Sofía cerró los ojos, como si el mundo girara demasiado rápido. Una sola lágrima se deslizó por su mejilla. Todo este tiempo, dijo en voz baja. Todo este dolor, por una mentira. Julián finalmente encontró su voz, rota y llena de un arrepentimiento que lo estaba consumiendo. Sí, admitió. Sofía, yo, lo siento. Esa palabra no es suficiente, lo sé. Es una miseria de palabra para el infierno que te hice pasar. Fui un monstruo. Fui un imbécil ciego, sordo y arrogante. Creí una mentira porque mi orgullo herido era más importante que mi amor por ti. Y no hay un día, ni una hora, ni un minuto en el que no me arrepienta de ello. Destruí lo más hermoso que he tenido en mi vida por nada. Por una mentira. Le estaba ofreciendo su alma, desnuda y sangrando. Pero mientras él esperaba una respuesta, cualquier respuesta, la puerta de la pastelería se abrió de nuevo y la campanilla volvió a sonar. Era Alejandro, con una sonrisa en el rostro y un ramo de fresias, las flores favoritas de Sofía. Su sonrisa se desvaneció al ver la escena, a Sofía con el rostro bañado en lágrimas y a Julián sentado frente a ella con una expresión de pura desesperación. Se acercó a la mesa, su presencia era una roca de calma y protección. Sofía, mi amor, ¿está todo bien?, preguntó, su mano yendo instintivamente al hombro de ella, mientras sus ojos se clavaban en Julián, fríos y evaluadores. La llegada de Alejandro lo cambió todo. Ya no era una conversación entre dos personas y su pasado destrozado. Ahora era un enfrentamiento entre el pasado que la destruyó y el presente que la había salvado. Y Julián supo, en lo más profundo de su ser, que en esa batalla, él ya había perdido mucho antes de empezar a pelear. Sofía levantó la vista hacia Alejandro, y la confusión y el dolor en su rostro se suavizaron al instante al sentir su tacto. Era un cambio sutil, pero para Julián fue como ver un puerto seguro aparecer en medio de una tormenta para un barco que no era el suyo. Ella negó con la cabeza, una negativa que no estaba dirigida a Alejandro, sino a la situación, al pasado que había irrumpido violentamente en su santuario. Él me estaba enseñando algo, dijo ella, su voz aún temblorosa, apartando los papeles sobre la mesa como si estuvieran contaminados. Alejandro posó la mirada sobre los documentos y luego sobre Julián, con una intensidad que lo hizo sentir juzgado y sentenciado. En sus ojos grises no había agresividad, sino una profunda y severa decepción. Era la mirada de un hombre bueno hacia alguien que había causado un daño incalculable. Creo que es hora de que te vayas, dijo Alejandro con una voz tranquila pero inquebrantable, dirigiéndose a Julián pero sin soltar a Sofía. Señor Vélez, ha dicho lo que tenía que decir. Ahora, Sofía necesita espacio. Yo no me voy a ninguna parte hasta que hablemos, espetó Julián, levantándose de la silla, la desesperación haciéndolo imprudente. Esto es entre ella y yo. No, dijo Sofía, encontrando su voz, que ahora era sorprendentemente fuerte. Ya no hay un ella y yo, Julián. Lo destruiste hace 4 años. Alejandro tiene razón. Vete. Cada palabra fue un clavo en el ataúd de sus esperanzas. Que ella lo apartara, que se apoyara en el otro hombre para enfrentarlo, era la prueba definitiva de que él ya no tenía lugar en su vida, ni siquiera como el villano de la historia. Sofía, por favor, suplicó, el orgullo abandonándolo por completo. Descubrí la verdad. No puedes culparme por haber sido engañado. Fue mi prima, mi propia sangre. Me manipuló. Sofía soltó una risa amarga y carente de alegría que heló la sangre de Julián. Se levantó, ahora de pie junto a Alejandro, formando un frente unido. No, Julián, no te culpo por haber sido engañado. Te culpo por haberme creído capaz de esa traición. Te culpo por no haberme mirado a los ojos y haber visto la verdad que tenías delante. Te culpo por haber pisoteado 5 años de amor y confianza en 5 minutos, sin hacerme una sola pregunta, sin darme el beneficio de la más mínima duda. Tú no fuiste engañado, tú elegiste creer la mentira porque era más fácil que confiar en mí. Su voz se elevó, atrayendo la atención de los pocos clientes que quedaban, quienes empezaron a mirar con incomodidad. Lucía, la empleada, observaba desde detrás del mostrador con los ojos muy abiertos.
Me tiraste a la calle, Julián. Me humillaste, me cancelaste las tarjetas, me borraste de tu vida como si nunca hubiera existido. ¿Y sabes qué? Sobreviví. No gracias a ti, sino a pesar de ti. Este hombre, dijo ella, girándose para mirar a Alejandro con una gratitud que inundó sus ojos de lágrimas nuevas y diferentes, este hombre me encontró tembando en una acera, empapada y rota. Y me dio una manta caliente y una oportunidad. Él me enseñó lo que de verdad significa la confianza. Él me ayudó a reconstruirme pieza por pieza. Mientras tú te ahogabas en tu orgullo y en el veneno de tu prima, yo aprendí a vivir de nuevo, a reír de nuevo, a amar de nuevo. Así que no te atrevas a venir aquí, 4 años después, con tu verdad y esperar que signifique algo. Tu verdad llega tarde. Llega ridículamente tarde. Julián se quedó sin palabras, desarmado por la cruda y dolorosa honestidad de ella. Todo lo que había planeado decir, todas sus disculpas ensayadas, se convirtieron en cenizas en su boca. Ella tenía razón. En cada una de las palabras. No era la mentira de Verónica lo que había destruido su matrimonio, sino su propia y monstruosa falta de fe. ¿Y qué hay de ella? De Verónica, preguntó en un último y desesperado intento de compartir la culpa. Le voy a... No me importa lo que le hagas a Verónica, lo interrumpió Sofía, tajante. Lo que le hagas o le dejes de hacer es asunto tuyo. Tu familia, tus mentiras, tu desastre. Ya no es mi problema. Mi vida está aquí ahora. Mi paz está aquí. Miró a su alrededor, a su pastelería, el fruto de su esfuerzo, a los rostros de su empleada y de los clientes que la respetaban, y finalmente a Alejandro, cuyo rostro era un reflejo de amor incondicional. Vete, Julián. Por favor. Y no vuelvas. No fue una petición, fue una orden final. Él la miró una última vez, buscando un resquicio de duda, una pequeña fisura en su resolución, pero no encontró nada. Solo encontró a una mujer fuerte, completa, que lo miraba no con odio, sino con el agotamiento de quien finalmente cierra un libro que nunca debió haber leído. Derrotado, Julián dio media vuelta y salió de la pastelería. El sonido de la campanilla al cerrar la puerta fue el último y melancólico sonido de su historia juntos. Se quedó parado en la acera, bajo el sol de la mañana, sintiendo un frío polar. La vio a través del cristal. Vio cómo Alejandro la rodeaba con sus brazos, cómo ella enterraba el rostro en su pecho y cómo él le acariciaba el pelo, susurrándole palabras de consuelo. Se dio cuenta de que lo que sentía no eran celos. Era algo mucho más profundo y vacío, la comprensión de la magnitud de lo que había perdido. No había perdido una esposa. Había perdido su brújula moral, su mejor parte. Los días que siguieron fueron un infierno personal para Julián. Confrontó a Verónica. El encuentro no fue catártico como había imaginado. Ella, al verse acorralada con las pruebas, no se arrepintió. Se defendió con la furia de una serpiente, acusándolo a él, acusando a Sofía. Esa mujer te estaba debilitando. Te estaba convirtiendo en un hombre blando, un sentimental. Yo solo trataba de protegerte, de proteger a nuestra familia, nuestro estatus, gritó, su rostro descompuesto por el odio. Julián la miró con una calma helada. No tenemos la misma idea de lo que es una familia, Verónica. Tú confundes la posesión con el amor y el control con la lealtad. Nunca vuelvas a dirigirme la palabra. Para mí, tú eres la que está muerta. Cortó todos los lazos con ella, lo que provocó un cisma en su familia, pero ya no le importaba. La riqueza, el apellido, el estatus, todo le parecía vacío, inútil. Había pagado el precio más alto por mantenerlos y había perdido lo único que realmente importaba. Se sumergió en un profundo proceso de autoevaluación. Fue a terapia. Comenzó a entender que su reacción no había sido un error aislado, sino el resultado de años de arrogancia, de creer que su juicio era infalible. De una inseguridad disfrazada de orgullo que Verónica había sabido explotar a la perfección. Vender la casa fue uno de los pasos más difíciles y necesarios. Cada rincón era un fantasma de su felicidad perdida y de su fracaso monumental. Se mudó a un apartamento más pequeño, más impersonal.
Su vida se volvió una rutina de trabajo y soledad, pero era una soledad diferente. No era la soledad amarga y resentida de antes, sino una soledad reflexiva, penitente. A veces, pasaba con su coche por la calle de la pastelería de Sofía. Nunca se detenía. Solo miraba desde lejos. La vio una tarde, cerrando el local. Vio cómo sus empleados se despedían de ella con cariño. Vio cómo Alejandro llegaba y la besaba, un beso dulce y cotidiano de una pareja que vuelve a casa después de un día de trabajo. Y Julián, por primera vez, no sintió una punzada de celos, sino un extraño y melancólico alivio. Ella era feliz. Estaba a salvo. Estaba amada de la forma en que él nunca había sabido amarla. Y eso, de alguna retorcida manera, era lo único correcto en todo ese desastre. Meses después, su abogado lo contactó. Sofía había iniciado formalmente los trámites del divorcio. Julián firmó los papeles sin objeciones, aceptando todas sus condiciones, que eran sorprendentemente modestas. Ella no quería su dinero. Solo quería su libertad. Acompañando a los papeles del divorcio, había una breve nota personal. Su caligrafía, tan familiar, le dio un vuelco al corazón. Julián, decía, te perdono. No por ti, sino por mí. Me di cuenta de que seguir odiándote era como mantener una puerta abierta al pasado, y yo quiero mirar solo hacia adelante. He aprendido que las cicatrices no tienen por qué doler para siempre, simplemente pueden ser un recordatorio de lo que sobrevivimos. Espero que algún día tú también encuentres tu paz. Te deseo lo mejor, sinceramente. Sofía. Julián sostuvo la nota durante mucho tiempo, mientras las lágrimas que había contenido durante años finalmente corrían por su rostro. No eran lágrimas de autocompasión, sino de gratitud. El perdón de Sofía no era una puerta a la reconciliación, sino el regalo final que le permitía a él también empezar a sanar, a perdonarse a sí mismo por el daño irreparable que había causado. 2 años más tarde, Julián leía el periódico en una cafetería. En la sección de sociedad, vio una pequeña foto. Era de la inauguración de un nuevo comedor social para personas sin hogar, patrocinado por empresarios locales. En la foto estaban Alejandro y Sofía, sonrientes, cortando una cinta. La leyenda mencionaba su boda reciente y que estaban esperando su primer hijo. Sofía estaba radiante, su mano descansaba protectoramente sobre su vientre ligeramente abultado. Alejandro la miraba con una devoción que traspasaba el papel. Julián sonrió. Una sonrisa genuina, sin amargura, por primera vez en mucho tiempo. Había encontrado su paz. Su camino era solitario, pero estaba aprendiendo a vivir con las consecuencias de sus actos, a ser un hombre mejor, no para recuperarla, sino porque era lo correcto. Su penitencia no era sufrir, sino aprender. Entendió que su amor por ella no había desaparecido, se había transformado en un profundo respeto y en un deseo sincero de su felicidad, incluso si esa felicidad no lo incluía a él. La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que su palabra era ley. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada, el arrepentimiento y la verdad le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Julián y Sofía es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una relación no reside en la ausencia de errores, sino en la fuerza de la confianza, el respeto y la fe incondicional. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.